Hola, bienvenidos a Everyday Spanish. En esta lección vamos a aprender cuándo usar el verbo ser o estar. En español tenemos esta particularidad. Tenemos dos verbos que equivalen al verbo to be en inglés. Lo complicado para quienes estudian español es saber cuándo se debe usar ser y cuándo estar. Antes de empezar, veamos cómo se conjuga cada uno de estos verbos en tiempo presente. Yo soy, tú eres, usted es, él o ella es, nosotros o nosotras somos, ustedes son. Ustedes son, ellos o ellas son. Yo estoy, tú estás, usted está, él o ella está, nosotros o nosotras estamos, ustedes están y ellos o ellas están. Ahora veamos los casos más comunes en los que se usan el verbo ser y el verbo estar. El verbo ser se utiliza para indicar una característica, un estado permanente, como en este caso, soy bajita. Por el contrario, para describir un estado temporal, es decir, una situación que puede cambiar, se usa el verbo estar. Por ejemplo, estoy resfriada. El verbo ser se utiliza también para indicar propiedad. Por ejemplo, este libro es mío. Y el verbo estar se usa para indicar gerundio. Por ejemplo, estoy leyendo este libro. ¿Y qué es el gerundio? El gerundio es el verbo cuya conjugación termina en ando y endo, como caminando, saltando, escribiendo, leyendo, etc. El gerundio expresa la duración de una acción. El verbo ser se utiliza para indicar la ubicación en el tiempo, como fecha y hora. Asimismo, para indicar el precio o costo de algo. Por ejemplo, hoy es viernes. Y para indicar la ubicación geográfica utilizamos el verbo estar. Estoy en Perú. Sigamos viendo más ejemplos de los casos estudiados. Con el verbo ser. Soy peruana. Eres lo máximo. Fumar es malo. Somos un gran equipo. Ellos son mis padres. Son 50 soles. Ejemplos con estar. Estoy enamorada. Estás loco. Tu salud está en peligro. Estamos esperándote. ¿Están de vacaciones? Están almorzando. Veamos casos especiales para el uso de los verbos ser y estar. Caso 1. Cuando un adjetivo calificativo tiene significados distintos. Por ejemplo, eres muy bueno. En este caso estamos hablando del carácter de un hombre, si es un hombre bondadoso, amable, etc. En el segundo ejemplo, estás muy bueno. En este caso estamos hablando de su apariencia, estamos diciendo de que el tipo es guapo. Estoy listo. En este caso estamos diciendo de que estamos preparados, prestos para hacer algo.
como por ejemplo salir. Soy listo. Aquí estoy afirmando de que soy una persona inteligente. Estoy hablando de una característica. Estoy aburrido. En este caso, claramente se indica que estamos hablando de un estado temporal. Mientras que al decir soy aburrido, estamos indicando una característica. La sopa está salada. Estamos diciendo que la sopa tiene mucha sal. Pero en el caso de ¿qué salada eres? Esta es una expresión coloquial. Estamos diciendo que la persona tiene mala suerte. Caso 2. Los verbos ser y estar pueden ir junto a un verbo en participio. ¿Y qué es el participio? Es un verbo que funciona como adjetivo, pero sin dejar de ser verbo, y que termina en ado o ido, aunque también hay casos de excepción como veremos más adelante. El verbo ser más participio forman la voz pasiva y expresan una acción y su resultado. A esta construcción le pueden suceder una preposición y el sujeto sobre el que recae la acción. Por ejemplo, la casa es construida. Podemos agregar la preposición por más un sujeto. La casa es construida por los obreros. Tenemos la preposición más el sujeto sobre el que recae la acción. La casa es construida. El verbo estar más participio expresan el resultado de una acción. Por ejemplo, la casa está construida. Veamos más ejemplos. Ser más participio. Ser querido. Ser odiado. Ser respetado. Ser admirado y ser ondulado. Estar más participio. Estar herido. Estar cansado. Estar casado. Estar escrito y estar impreso. Esto es lo que indiqué en su momento. No todos los participios terminan en ado o ido. Algunos presentan irregularidad como estos dos casos. Y el último caso es el de las expresiones idiomáticas, que son frases hechas que se usan con frecuencia en el habla cotidiana. Entre ellas tenemos las siguientes: estar a la moda, estar al teléfono, estar de buen o mal humor, estar en todas, estar hecho polvo, estar de cabeza, no estar para nadie, ser todo oídos, ser uña y carne, ser como el agua y el aceite, ser o no ser, sea como sea, ser de verdad, no ser cosa de otro mundo. Eso es todo por esta lección. Suscríbete al canal y luego dale clic en la campanilla para que puedas saber cuando subo un nuevo video. Asimismo, haz clic en Show More para que encuentres los enlaces de nuestras redes sociales y así mantenernos en contacto. Cuídate y hasta pronto.